Bien, Dios te bendiga. Vamos a seguir con la enseñanza que iniciamos acerca de los Moe, que son los tiempos establecidos por el Señor y que son las fiestas proféticas. Es decir, los Moe son las estaciones o los tiempos que Dios estableció para que nosotros pudiéramos saber el retorno de Cristo a la tierra. Son tiempos históricos y también proféticos. Las dos cosas marcan. Entonces nos quedamos en la segunda parte, que son la fiesta del otoño. Esta fiesta del otoño, como ya leímos las escrituras acerca de eso, pues vamos a seguir con lo que falta. En la fiesta de otoño se celebra la segunda venida de Cristo. Tenemos a Yom Teruah, que es una fiesta que dura 9 días. Esa fiesta también se les dice la fiesta de la trompeta. O sea, dura 9 días. Entonces, ¿qué pasa con esos 9 días? Que al día número 10 se celebra la fiesta de Yom Kippur, que esa es la fiesta del perdón. Es decir, es la fiesta donde todas las personas se reconcilian con Dios, porque es el perdón para Dios. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando yo empecé a estudiar eso, Dios me mostró una puerta, pero una cosa inmensa, era grande, y de esa puerta salía una luz resplandeciente. Y cuando yo estaba así mirando, porque yo estaba de lejos, entró la última persona y la puerta se cerró. Entonces, eso es lo que va a acontecer en un futuro. Cuando la puerta de la misericordia, esa puerta se cierre, la puerta del perdón, ya no va a haber oportunidad para nadie. Mientras tanto, nosotros tenemos oportunidad para nosotros poder pedir el perdón. Usted vio más o menos la parábola que habló Jesús de las 10 vírgenes. Cuando se cerró la puerta ya no había perdón. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con el Yom Kippur? Esa fiesta dura un solo día. Son 9 la de Yom Teruah, que son las fiestas de las trompetas, que es cuando vaya a sonar el sonido de las trompetas, las trompetas que se suenan. Cada una de esas trompetas tiene un sonido diferente. Pero esas trompetas van a sonar precisamente la última para hacerle un llamado al pueblo de Dios. Cada una de esas trompetas, el mismo Jeremías dice que si el sonido de la trompeta es incierto, por eso es que el enemigo se va a inventar muchos sonidos de trompeta. Ellos van a hacer hologramas, se van a inventar muchas cosas para decir que Cristo vino. Pero nosotros que estamos en el Espíritu sabemos el sonido, el verdadero sonido de la trompeta de Dios, porque nosotros estamos sellados. A nosotros se nos va a revelar el sonido de la trompeta de Dios. Entonces tenemos que el día del juicio, que es el día del perdón, ese es el día que el pueblo de Israel completo va a ser reconocido delante de Dios, porque ese es un día incluso que ellos lo celebran con ese entendimiento. Pero ese va a ser el día histórico donde realmente ya no va a ser una sombra, sino que va a efectuarse el acto profético del perdón de pecado y la restauración completa del pueblo de Israel. Ese es el día del juicio final. Y tenemos la última fiesta, que es la fiesta de Sukkot. Esta fiesta, ¿qué va a ser? Es una fiesta de 7 días. Esta es la fiesta del establecimiento del reino de Dios a la tierra. Ahí es donde dice la Biblia que va a bajar la Nueva Jerusalén como una novia ataviada y se va a establecer el reino milenial. Esa es la venida de Cristo a la tierra. Esa fiesta se celebra por 7 días. Entonces, desde ahí empezamos a tener el entendimiento del tiempo profético que nos hace falta y de los días establecidos para la boda del Cordero y todo. ¿Ven cómo son las cosas? Entonces, ¿qué pasa con esto? Porque no quiero irme muy lejos, como vamos a ir estudiando el libro de Apocalipsis y todo, y así vamos a entrar en entendimiento de cómo van a ser los sucesos uno detrás de otro. Porque si tú sabes esto, la fiesta
establecida. Tú sabes ya el tiempo establecido del tiempo que nosotros vamos a durar aquí y del tiempo que vamos a estar en el mar de Belirio, en el tiempo que vamos a volver a regresar. Es una cosa detrás de la otra. Y si tú te lees incluso el libro de Apocalipsis, donde habla de Babilonia, ¿qué te dice? En un solo día, en una hora, cuando él va a someter al pueblo, a ponerlo en juicio, el juicio de Babilonia, eso se establece en un solo día. Todo se hace en una hora, en un momento. Entonces no podemos decir que esos son 1000 años que va a ocurrir eso, porque la misma Biblia establece que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces tenemos que ir alineando que cuando Jesús venga a machacar o a limpiar, ¿verdad?, a cernir la tierra, eso va a ocurrir en un día. En una hora Él va a destruir la ciudad de Babilonia completa. Entonces, ¿qué pasa con este asunto? Y es que también algo muy importante, y es que la fiesta de Yom Teruah, esa se celebra mayormente en septiembre. Y Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, se celebra en octubre. Si usted se da cuenta, Jesús vino en una fiesta de Sukkot. Su regreso también va a ser en una fiesta de Sukkot. Cuando Jesús nació, fue en una fiesta de Sukkot. Por eso no se encontró una cabaña para él, porque Sukkot lo que significa cabaña. Y había una fiesta en Jerusalén, y cuando ellos llegaron, porque querían estar en la fiesta, cuando llegaron, tuvieron que mover a Belén, ellos no encontraron una cabaña para ellos. Por eso fue que pasó lo que ocurrió. Pero había una fiesta en la ciudad, la gente solía alquilar con tiempo su cabaña y estar allí, y ellos no pudieron estar en esa cabaña con tiempo. Pero Jesús nació en una fiesta de Sukkot, que nació entre septiembre y octubre. Por eso Él no nació en diciembre, sino que en esta fecha fue que Él nació. Entonces su retorno tiene que ser para esa fecha más o menos. Recuerden que lo que nosotros no sabemos es el día ni la hora, pero los tiempos los sabemos, porque nosotros estamos atentos. Somos del día y Dios está mostrando todas las cosas que han de acontecer. Entonces, como les dije, esta fiesta va a durar 7 días, que es la fiesta de Sukkot. Entonces, ¿qué más aprendemos aquí? Vamos a ver algo. En Mateo 24, y él le habló de la señal que había. ¿Cuál era la señal de la venida de él? Él dijo, después de la tribulación. Él le mencionó las señales. Y después dijo, después de la tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre, la señal que ellos querían. La señal de que ellos estaban preguntándole que cuál era la señal. Exacto. Él dijo, después de la tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces, nosotros sabemos que hay señal. ¿Cuál es la señal? El que anda en el Espíritu, el que anda en el día, sabe cuál es la señal cuando Cristo venga. Porque exacto, no sabemos el día ni la hora, pero... Exacto, no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que después de la gran tribulación. Y además de todo, después que el anticristo se establezca, que es la última semana de Daniel, que son 7 años, que es lo que dice la gente, que vamos a durar 7 años en el cielo, pero realmente la Biblia establece, según lo que dice también Pablo, cuando dice que hasta que el hijo o el hombre de perdición no se manifieste, Cristo no viene. Él le dice, no se conturbéis acerca de que Cristo viene mañana o viene pasado mañana, porque eso no va a acontecer hasta que el hombre de pecado, el inicuo, sea manifiesto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hasta que no haya una manifestación, nosotros vamos a estar claros, porque nosotros vamos a saber cuando el anticristo se monte ahí. Claro. Pero él va a durar 3 años y medio antes de manifestar su maldad. Porque nosotros vamos a saber que él es el anticristo, él va a estar gobernando, pero cuando él se manifieste, cuando él saque lo que hay dentro de él, que es la adoración en el lugar santo, entonces ahí es donde empieza
la gran tribulación para el... vamos a hablar un poquito acerca de los jubileos. Pero ¿qué pasa? Que el último año o el último 1000 años es el reino milenial. Por lo pronto, los 6000 años son los 120 jubileos que nosotros estamos dentro del último jubileo. Entonces, los jubileos son 120 jubileos. ¿Qué pasa? Que son 50 jubileos. Y el último jubileo para establecer los 50 jubileos establecidos por Dios se celebran o se van a celebrar como en el 2020, en el 2028, 32. En el 2033, entonces, exactamente. Se cumple y se establece el último jubileo, que serían 120 jubileos para completarlo ahí. Entonces, nosotros entendiendo esto, entendiendo esta fecha, entendiendo la fecha de, si tú te das cuenta, la agenda es 2030. Todo lo que el hombre le está ofreciendo a la humanidad está de 5 a 6 años. No están ofreciendo más nada. Tú lo ves en el internet y todo lo que están haciendo es de a 5 a 10 años como mucho. Pero ahora mismo ellos te están ofertando que para el 2030 tú vas a ser un genio en la IA, que tú vas a hacer esto, porque ahí es donde están volcando a las personas para que operen desde la inteligencia artificial. Es decir, eso es algo que ya está operando. Por eso es que Pablo dice que el hombre de iniquidad está operando, ya está en acción, como dice Pablo. No es algo que va a accionar cuando Él se manifieste, es que Él esté en acción. Desde que Cristo murió y resucitó, Él empezó a operar en acción. Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos de estos 120 jubileos, y que ya está, es un tiempo que ya tú sabes, más o menos, cuándo es que Cristo viene o cuándo se va a montar el anticristo. Porque nosotros entendemos como cristianos, ¿verdad? Lo que estamos leyendo las escrituras y vemos cómo están los tiempos, estamos entendiendo que esto le falta poco. Y estamos viendo que parte de lo apocalíptico se está cumpliendo. En Nigeria están matando gente, en Asia matando cristianos. Ya vimos que quitaron la Virgen de Altagracia. Todo eso es un movimiento que está enfocado a la agenda 2030, porque si lo primero que quitan es la Iglesia Católica, ahora no te van a quitar a ti el adorar a Dios. Eso es lo de menos. Ellos van a quitar todo objeto de culto. Es decir, la adoración va dirigida directamente al anticristo. A ellos no le importa si tú eres budista, si tú adoras a Mahoma, que si tú adoras a un demonio. No, es que ellos van a quitar todo objeto de culto, porque la adoración va a ir dirigida directamente al anticristo. Entonces, en el 2033, más o menos, es que tenemos esta fecha establecida. Con esto no estamos diciendo que Cristo viene en el 2023, en el 2033. Estamos diciendo que es un tiempo establecido para que el anticristo se muestre. Porque ya después que el anticristo se muestre y él tenga 7 años ahí o 3 años y medio, su tiempo nosotros lo podemos ir contando. Porque si él se monta mañana, sabemos que son 3 años y medio para él virarse y mostrar lo que él es. Entonces nosotros estamos ciegos. No, nosotros estamos claros de lo que está aconteciendo. Y Jesús lo dice, que si nosotros conocemos lo que es la nube y sabemos cuándo va a llover, cuándo el viento está de una forma, por dónde viene el viento, ¿por qué no vamos a saber el retorno de Cristo a la tierra? La Biblia establece que Él le muestra a sus amigos los misterios. Sí. Entonces, usted, amigo del Espíritu Santo, a usted se le va a revelar todo eso. Que el día y la hora le corresponden al Padre. El mismo Jesús lo dijo. Sí, el momento exacto no lo sabemos, pero el tiempo está establecido. Así como vino Cristo en un tiempo, cuando nació, en un tiempo establecido, y Pablo lo dice, había un tiempo establecido para el nacimiento del Mesías.
y nació en ese tiempo establecido, ni un día más ni un día menos, en el tiempo establecido. Asimismo será su retorno en un tiempo establecido. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca del Yom Teruah, que es el anuncio profético sí, puedes hablar. Entonces, eso significa, pastora, que todo tiene su tiempo limitado. Sí, el mismo anticristo tiene un tiempo limitado, porque la Biblia dice que él va a operar, pero hay quien lo detiene. ¿Y quién es que lo detiene? La soberanía de Dios. En el libro de Apocalipsis también te lo dice. Hay un versículo bíblico que ahora no te lo voy a buscar, que lo detalla, que la soberanía de Dios es que lo ha detenido a él. Entonces hay gente que dice que el Espíritu Santo, que lo detiene tal cosa, pero cuando yo leí ese versículo en el libro de Apocalipsis, entendí rápidamente que es la soberanía de Dios, porque él es que dice, si él lo detiene y listo. Entonces, ¿qué pasa? Hablando ya de esta parte, hay un tiempo establecido. Hay un tiempo establecido donde él se va a marcar, porque los 6.000 años tienen que cumplirse. Tienen que cumplirse los 120 jubileos. Y eso fue lo que él estableció en la Biblia, cuando él dijo que el hombre iba a durar 120 años aquí en la tierra. Los 120 años no se refería a la edad del hombre, sino a Dios sanar la creación. 120 años porque porque nosotros tenemos que volver al diseño original. Entonces se le dio a la corrupción y a todo lo que el diablo quisiera hacer en esta tierra 120 años. En 120 años Dios va a hacer lo que va a hacer, pero estamos hablando de 120 jubileos, que son 50 jubileos, vuelvo a repetir, cuando tú lo sumas son 50 jubileos que te va a dar 6.000 años, que es, si tú te das cuenta, el número 6, cuando terminó la creación, porque una cosa te empata con la otra, y el número 6, como dicen, que es número de hombre, que fue cuando Dios terminó la creación, creó al hombre, y el número 6 son 6.000 años, esa es la creación. Al milenio son 7.000. Más el milenio 7.000, que es el número exacto. Es el número. El día del descanso y la exactitud. Es que la Biblia, óyeme, es que esto es ría con ría. Aquí no hay tutía, aquí no hay perdedera. Si el número 7 es la exactitud, eso es lo que vamos a durar aquí, ni un día más ni un día menos. Y nosotros somos la generación que vamos a ver el retorno de Cristo a la tierra. A nosotros fue que nos tocó esta generación. Exactamente, yo digo que el anticristo no se ha manifestado, lo que lo detiene a la soberanía de Dios. Y la profecía, por ejemplo, cada profecía se va cumpliendo al pie de la letra. Y la profecía del anticristo se tiene que cumplir al pie de la letra. Esa es la soberanía de Dios. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El anticristo se tiene que manifestar ya en 2030, de 2030 a 2032, que hay que se cumple los 120 jubileos, y tiene un tiempo determinado. ¿Cuál es? Que habla en Daniel, hasta tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio. ¿Qué dice Daniel? Hay una bienaventuranza de aquellos que lleguen a 2260 días, que ese es el periodo de la tribulación. Entonces, todo aquello que no mueran, que complete la tribulación, fue lo que Juan vio en el Apocalipsis, que lo vio, que salieron de la tribulación y lavaron su ropa con la sangre del Cordero. Entonces hay una bienaventuranza, hay un tiempo determinado, un límite. Por eso es que él ha descendido con gran ira, porque que él sabe muy bien que le queda poco tiempo. Exacto, igual Dios le está dando el chance al hombre del arrepentimiento. Dios le está diciendo al hombre, por eso es que nosotros tenemos que estar claros para poderle decir a la gente, Señor, el tiempo se está acabando. Porque aquí hay un problema, y es que el tiempo o se le acaba a la gente muriéndose, o que Cristo venga, y hay que decírselo a la gente, el tiempo se está terminando, esto no le falta mucho, esto no hay que dique. Entonces, ¿qué pasa con esto? Miren, el sonido de la trompeta. Pablo dice, al final de la última trompeta. Pablo lo dice muy claro. Hay gente que dicen que no son esas trompetas que están aquí, y son 7 trompetas. Entonces, si no son esas trompetas, ¿qué vamos a hablar un poco
poquito acerca del acontecimiento del Yom Teruah, que es la fiesta de la trompeta, y el tiempo establecido para este toque. Dijimos que son 9 días la fiesta de la trompeta, o Yom Teruah. Son 9 días. En esos 9 días, ¿qué va a acontecer? Van a empezar a sonar el sonido de la trompeta. Es una alerta al pueblo de Dios del retorno de Cristo, cuando empiecen a tocar la trompeta. Señores, la destrucción no es para nosotros, es para el mundo, porque nosotros vamos a ser preservados. Y nosotros estamos ahora mismo diciéndole al mundo que Cristo viene, y le estamos diciendo las cosas que han de acontecer. Pero ¿qué pasa? Que si yo misma no estoy clara del anuncio profético que yo voy a dar, ¿cómo yo alerto al otro del sonido? Yo no sé cómo decirle a la gente que Cristo viene. Yo no sé cómo decírselo, nada más, que nos vamos y que nos vamos. Por eso es que la gente no le está prestando atención al mensaje. Porque es que ellos no saben el peligro que están corriendo. Al no saber el peligro que están corriendo, ni caso no hacen. Entonces ahí es donde nos metemos, como en los días de Noé. El mensaje se le estaba dando, pero ellos nunca habían visto diluvio. Decían que eso eran mentiras y se estaban casando, dándose el casamiento. La gente no le hacía caso al mensaje de Noé. Y eso es lo que está pasando ahora. La gente no nos presta atención, tal vez porque no hay un mensaje claro de alerta de lo que está aconteciendo. Señores, estamos a ley de menos de 10 años y tal vez mucha gente cree que todavía le queda tiempo. El tiempo de nosotros es de predicar el evangelio y de decirle a las almas que se conviertan a Cristo, lo más que se puedan convertir. Deja la payasería que tenemos, porque esto es un asunto de vida o muerte. Señores, estamos hablando de la vida eterna. La vida eterna y la muerte eterna. La vida eterna. Estamos hablando de la vida eterna. Entonces, durante este tiempo, el anuncio profético, ¿verdad?, del retorno de Cristo. Vamos a hablar de ese toque, se va a hablar de la resurrección de los muertos. Porque es el tiempo que cuando suene la última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros vamos a ser transfigurados. Ahí empezamos en la nueva creación, ya en total. Entramos a ese cuerpo incorruptible, porque este cuerpo es corruptible. Pero a la hora en punto de que la última trompeta suene, nosotros vamos a ser ¿qué? Restaurados por completo. Ya la naturaleza pecaminosa, este cuerpo pecaminoso ya no va a existir más. Vamos a tener, tanto los muertos que resuciten como nosotros, un cuerpo incorruptible, donde vamos a atravesar paredes, vamos a hacer todo lo que Cristo hizo con su cuerpo incorruptible. Nosotros vimos en la Biblia que Él comía con ese cuerpo, pero atravesaba paredes. La gente lo podía tocar, pero atravesaba paredes. Tenía un cuerpo incorruptible. ¿Qué más vamos a ver en ese toque de la trompeta final? El levantamiento de la iglesia. Vamos a ser levantados, vamos a ser separados. Por eso mismo es que vamos a tener ya el cuerpo incorruptible. También vamos a ver el trono de Mashiach, el trono de Jesús, ¿verdad? Y vamos a ¿qué? A las bodas del Cordero. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses, hay 4. Mira a ver lo que dice. 1 de Tesalonicenses 4. Dice 4, yo creo que mira a ver si es el 1. la venida del Señor. Ajá. 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces estamos claros que es a la final trompeta. A la final trompeta. Y cuando tú te vas a la sombra de cuando Dios estableció las convocatorias, que son actos proféticos, Jesús lo remembró, porque Jesús dijo que lo siguiéramos observando. Es decir, vemos cómo Él empieza, que es la Santa Cena, como le decimos, que por eso ha perdido el significado profético. ¿Por qué? Porque la gente nunca lo ha visto como un acto profético del retorno de Cristo a la tierra. Pero es un acto profético y Él dice, miren, cada vez que ustedes hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y lo van a volver a tomar cuando yo regrese. Entonces, por eso nosotros lo tomamos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Este acto profético da entrada a las demás convocatorias. Él no dijo que no la celebraran, sino que Él dijo, celebren esta y espérenme en el Pentecostés. Él duró 40 días presentándose como primicia. ¿Cuáles son las primicias? La cuenta de Gomer. 40 días presentándose para que la gente viera que Él resucitó de entre los muertos, que es la primicia. Esa es la sombra, ¿verdad? Para que todo el mundo crea que sí que hay resurrección de entre los muertos. A los 50 días está que la llenura del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, donde ya viene el Espíritu Santo de Dios a operar. Ya pasa la parte de Jesús y empieza a operar los tres, porque lo dice. Ahora vamos a operar los tres. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Nosotros operamos en el nombre de Jesús, pero el Espíritu Santo de Dios es el que está vigente ahora en medio nuestro, operando, convenciendo al hombre de pecado, de juicio, haciendo su trabajo. El Espíritu Santo está haciendo su trabajo. De que el hombre no quiera venir a los pies de Cristo es otra cosa, pero Él está haciendo su trabajo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando nos manda después del Pentecostés, ¿qué está pasando? Faltan esta convocatoria. Faltan estas tres que les estoy mencionando aquí. Falta, como le dije, la fiesta de la trompeta. Falta el día del juicio, que es Yom Kippur, que ese día toda Israel va a venir a los pies de Cristo, porque van a entrar en el entendimiento de que ellos mataron al Mesías. Y ese día, todo, porque es el día del perdón. ¿Qué más va a acontecer en ese día? Porque recuerden que si dura 9 días, la fiesta de la trompeta, en esa temporada es que la iglesia de Dios va a ser levantada. Jesús viene a limpiar la tierra, a sanearla. Nosotros vamos a ser levantados. En un solo día va a acontecer la destrucción de la tierra, el saneo de la tierra completa. Es el día de la siega, como hablan las parábolas de Jesús, que Él viene a cegar el trigo y la cizaña. Amén. Ese es el día de la venganza del Señor. Sí, puedes hablar. Sí, y entendiendo, hablando del perdón, que usted habló de que todo Israel va a ser reunido, ¿verdad? Perdonado. Sí, perdonado. Podemos entender también que hay muchas personas, muchos cristianos que dicen que ya Israel está perdido, porque Israel no ha aceptado a Cristo. Y Pablo dijo, y luego todo Israel será salvo. Exacto. Y que no ignoremos este misterio. Dice también en Mateo 23, el último versículo creo que dice que Mateo 23, que Jesús dijo, de cierto, no me veréis hasta que digáis, bendito es el que viene en el nombre del Señor. O sea, a mí me está dando a entender que ellos van a reconocer de verdaderamente de que Cristo es el Señor, ya que cuando el anticristo se manifieste, que ellos le van a dar la entrada al anticristo pensando que el anticristo es Jesucristo. Entonces cuando vean que el anticristo se manifieste de verdad, su forma natural como Él es, entonces ellos reconocerán de que Cristo, el de hace 2000 y pico de años, es el Señor de verdad. Amén. Y otra cosa muy importante es que también Pablo, hablando acerca del pueblo de Israel, él dice que era necesario que ellos tuvieran el velo puesto para que el evangelio llegara hacia nosotros.
Vamos a hablar acerca de la tercera convocatoria que vendría siendo Sukkot o la fiesta del tabernáculo, la fiesta del tabernáculo, ¿verdad? Esta dura 7 días y es la que le pone el punto al establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Otra cosa es que para esta convocatoria ya el pueblo de Dios va a estar con palmas en las manos, allí estaremos por la eternidad. Entonces ahí es que viene la nueva Jerusalén como una novia vestida, ataviada, que va a descender del cielo con su novio. Es ahí, durante estos 7 días, inicio de la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Eso es lo que representa esta convocatoria, refiriéndonos al acto profético histórico que va a acontecer próximamente. Esa es la parte de lo que es las convocatorias que hacen falta, o las fiestas proféticas que hacen falta por establecerse, así como se lo acabo de explicar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Habíamos hablando de los jubileos, que el número 50 representa liberación. Eso representa el número 50. Entonces, con relación a las 70 semanas de Daniel, que es plenitud, ¿verdad? Y también representa juicio, pero cuando hablamos de juicio, no es tan solo un juicio para nosotros, no es un juicio para nosotros ser castigados, porque desde que hablamos de juicio, pues ya la gente entiende que es un castigo. Señor, si usted está con Dios, usted no va a ser enjuiciada para perdición, porque se supone que usted es salvo. Entonces usted no tiene que tener miedo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que falta una semana por establecerse, que esa es la semana del anticristo. Cuando el anticristo se establezca aquí en la tierra, entonces que va a empezar a correr el reloj profético con relación a la última semana, que la última semana es un periodo de 7 años. Y sabemos y podemos verlo bíblicamente que son 3 años y medio de gobierno del anticristo antes de él manifestarse. Y hasta que él no se manifieste, la gente no va a entender que él es el anticristo, por lo menos el que está ciego. Porque nosotros, los que somos del día, como dice Pablo, a nosotros no nos va a sorprender. A nosotros esto no nos va a sorprender. Nosotros vamos a saber cuándo ese Señor se monte ahí arriba. Entonces, vamos a ir a Levítico 25:10. Dice el Levítico 25:10: y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Amén. Ven, Isabel, ponte para acá, para que figure ahí en el video. Y cada uno volverá a su familia. Amén, amén. Amén. Vamos a leer Génesis 6:3, Isabel. Génesis 6:3. Ya vemos cómo el Levítico 25:10 establece el año del jubileo, que es lo que estamos hablando ahora, los 120 jubileos. Sí, puede leer. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será su día 120 años. 120 años. Pero ¿qué pasa? Que en esos 120 años, cuando se cumpla lo establecido, es que el hombre va a ser restaurado por completo. Va a ser la restauración de todas las cosas, donde el hombre va a ser transformado por completo. Eso es lo que dice. Entonces, la tierra, porque este hombre también lo dice, Pedro, cuando predica, la tierra y todo va a ser restaurada. La tierra gime, dice la Biblia, la tierra gime para ser restaurada. En ese tiempo,
la tierra va a entrar en el descanso y en la restauración. Bien, entonces, ¿cómo vemos a lo largo del tiempo la Biblia, las escrituras, las historias, cómo fueron? El pueblo de Israel salió de Egipto y la trayectoria fue 50 días. Y cuando ellos llegaron al monte Sinaí, se le entregó ¿qué? La tabla de la ley, a los 50 días. Luego nosotros, o el día del Pentecostés, más bien con Jesús, se le entregó en esos 50 días la gracia, se le entregó el Espíritu Santo de Dios. Entonces fue la llenura del Espíritu Santo de Dios en la vida del hombre. Y a lo largo del tiempo vemos cómo esto tiene un significado en el mundo espiritual, en la parte profética y en la parte histórica. Pues lo mismo va a acontecer con nosotros, porque todo es como, ¿cuál es la palabra que yo uso de vez en cuando? Sombra, sí, pero hay otra palabra, arqueotipo. Son cosas que pasaron y que van a seguir aconteciendo en otros tiempos. Entonces nosotros no somos lo menos para que ocurra lo mismo con otra época en nosotros. Ven, entonces, ¿qué pasa? Vamos a seguir hablando acerca de los jubileos. Vamos a ir a Mateo 23, 37. Dice, y Mateo 16, del 1 al 4, Isabel. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son envidiados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Amén. Entonces vemos cómo la profecía de lo que Dios quería establecer durante este tiempo, durante el tiempo que Jesús vino aquí, es lo que Él le está diciendo en ese momento. Entonces, ahí yo puedo entender que esa profecía Él la dio en ese momento, pero Él va a volver a querer juntar su polluelo ahora. Bueno, Él lo está tratando de volver a juntar, pero ¿qué pasa? Como está el mundo ahora, como está el enemigo y la venda que tiene la mayoría de personas, no se ha podido juntar. Pero Él siempre ha tratado de juntar a sus hijos. Así como la gallina junta su polluelo, así mismo Él quiere juntar a sus hijos. Pero ¿qué pasa? En aquel tiempo, o en el tiempo final, esto se va a cumplir. Amén. Amén. Así mismo es, como acaba de hablar Harley. Entonces, ¿qué pasa con los 50 años, o el periodo de los 50, más bien? No tanto los 50 años, sino el periodo de los 50, cuando se derrama el Espíritu Santo de Dios el día del Pentecostés. Inicia un tiempo de la gracia. Al Cristo irse, dice, esperen aquí, se activa el Espíritu Santo, y es donde se activa la redención, donde se activa la santificación, la justificación, donde se activa todo lo que Cristo hizo en el madero: perdón de pecados, salvación, el poder del nombre de Jesús, nosotros poderlo representar, la herencia que Jesús dice que nos iba a entregar por medio de su muerte. El día del Pentecostés es donde se activa todo esto. Por eso es que se activa la redención en ese jubileo, o en esos 50 aniversarios del día del Pentecostés. Ahí es donde se activa eso. Entonces, con nosotros también, cuando se cumple el tiempo de la redención de los 120 jubileos, que son 50 en total, se va a activar también la redención de la humanidad completa, de todo el que le pertenezca a Cristo. Vamos a ser liberados por total. Ya aquí se acabó todo. Entonces, ya esto es perpetuo y para siempre. La liberación del hombre. Ya nosotros no vamos a seguir envueltos en tanta cosa de pecado, porque ya esa es la apertura. Y esa es la misma apertura que hace Pedro cuando inicia
a predicar el Evangelio de Jesucristo, ese mensaje. Vamos a hacer un conteo acerca de los jubileos. Un jubileo son 50 años, 40 jubileos son 2000 años y 120 jubileos son 6000 años. Establecido es el tiempo del hombre. Por eso es cuando leímos ahorita del libro de Génesis, tú me estás prestando atención, del libro de Génesis, te voy a hacer la pregunta como a los muchachitos, del libro de Génesis, que vimos establecido 120 años para el hombre, refiriéndose a los 120 jubileos, la sanidad de la tierra completa. Ese es el tiempo establecido para Dios no contender más con el hombre. El hombre vuelve a su estado original y vuelve a ser restaurado en todas las cosas. Ahora estamos por medio de Cristo, entramos y recibimos las bendiciones. Y todo el que quiera ser restaurado de una vez para siempre tiene que recibir a Cristo. ¿Por qué es que los muertos están durmiendo? Porque también tienen que esperar el tiempo de la restauración completa. Por eso es que los muertos en Cristo están en un lugar de descanso, porque necesitan ser restaurados, su cuerpo levantarse con la transfiguración y con la vida eterna, porque que el hombre no se hizo para morir. Exactamente, es tanto así que yo si vemos en Apocalipsis, cuando se abrió el quinto sello, habían almas bajo el altar de Dios, y dice la palabra que ellos estaban clamando y diciéndole al Señor: hasta cuánto, santo y verdadero, no vengará la sangre de nosotros los que moran en la tierra. Eso eran los mártires. Eso también están durmiendo, están clamando allá en el altar de Dios. Dice la Biblia que se le dieron una vestidura y se le dijeron que se aguantase un poco más de tiempo hasta que se completara el número de los que habían de padecer como ellos, el número de los concielos y de los hermanos que habían de padecer como ellos, dándome a entender a mí que esas personas están en una dimensión, esperando el momento, cuando Cristo venga y lo resucite a ellos, juntamente con nosotros. Exacto, así mismo hay un tiempo establecido, aunque esas almas son los mártires, pero igual la Biblia dice que están en un lugar de descanso los que han muerto en Cristo, y eso están ahí debajo de ese altar porque son otro tipo de muertos que han muerto a mano por ser mártires. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo tantos muertos en Siria, en África, en Asia, en Nigeria. Todos esos sitios están matando, óyeme, cantidades de cristianos. Es decir, hay una persecución en contra del pueblo de Dios, y esas almas cuando mueren van a ese lugar. Ahí están ellos aguardando, pidiendo, porque ellos están haciendo un ruego diferente al que muere pacíficamente. Ellos están gritando por la sangre. El mismo Abel, dice la Biblia, que clama que su sangre, que la sangre de Cristo clama mejor que la de Abel, porque la sangre de Cristo, que también fue un mártir, sigue clamando. Clama, Abel. Entonces ven cómo la sangre clama. Por eso es que en el trono de Dios, la sangre es un testigo. Es un testigo en el trono de Dios. Pero no nos vamos a meter en ese tema de los tribunales de Cristo. Entonces vemos como desde Adán hasta Abraham son 40 jubileos. Desde Abraham hasta Yeshua, hasta Jesús, son 40 jubileos más. Y de Jesús hasta nosotros son 40 jubileos. ¿Cuánto hacen 120 jubileos en total? Es decir, esta es la última generación que estamos esperando el retorno de Cristo a la tierra. Entonces, vamos a leer a Lucas 4:16, a ver qué dice. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y les dijo: el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y visitar a los ciegos,
y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Exacto. Entonces vemos cómo Jesús suelta la palabra con relación a la liberación que Él vino a hacer aquí a nosotros. Cuando Él habla de libertad al que está cautivo, al que está oprimido, dar vista a los ciegos, no se está refiriendo a personas literalmente, se está refiriendo al alma, a la condición del hombre en ese momento y cómo está actualmente. Está preso, está oprimido, está ciego. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, es que empezamos a caminar en esa libertad en la cual Cristo nos ha llamado. Entonces, ¿qué pasa con los jubileos? ¿Qué pasa con los jubileos? Y es que esta es el último jubileo, o los jubileos que hemos visto, son un plan de redención para todo el mundo. Cada 7 años que se celebra un jubileo, o el jubileo, ¿verdad? Cada 50 años que se celebra el jubileo, que estamos viendo el plan de redención de Cristo en nuestras vidas. Entonces, aquí en este conteo que yo le acabo de decir, eso está establecido el último jubileo aproximadamente del 2032 al 2033. Sabemos que no sabemos el día ni la hora, pero el tiempo establecido sí debemos de nosotros de saber. La Biblia dice que la tribu de Isaacar era entendida en los tiempos, y cuando Jesús nació más bien, la tribu de Isaacar, por ver la estrella, sabía que el Mesías había venido, había nacido. No le habían dicho, mira, pero sí había un tiempo donde ya bíblicamente se sabía que esa estrella en el oriente era la que anunciaba el nacimiento del Mesías. Así mismo pasa en este tiempo con nosotros. Hay un tiempo establecido y nosotros estamos mirando los tiempos que están escritos en las Escrituras. Y nosotros nos estamos guiando por lo establecido.